años, o sea, en los años impares, ¿vale? Y en los años pares tenemos una muestra de otoño de árboles variados, ¿de acuerdo? En esta ocasión, bueno, todos conocéis a Antonio Ponce, Supermaster, ¿eh? Y bueno, decidimos de trabajar, en vez de cada uno un árbol, pues hacer este bonito pre-bonsai, que es una maravilla. Entonces, pues vamos a explicar varias cosillas entre todos, ¿no? Entonces vamos a decidir el frente, entre todos. Este árbol lo vamos a hacer entre todos, ¿vale? Entonces, podéis dar vuestras opiniones sobre el frente y los motivos que creéis que son mejor, peor, en fin, todo eso para que sea un trabajo ameno, ¿vale? Le dejo la palabra aquí a Antonio. Ya me conocéis y una vez más dar las gracias a la asociación, al ayuntamiento y sobre todo a vosotros, porque la tarde que hace quiere decir que verdaderamente os interesa estar aquí. Sí. Entonces vamos a intentar que sea la tarde de provecho y nada, siempre encantado de trabajar con Miguel Ángel, con vosotros e intentar. Esta tarde hemos elegido este árbol, que es un acebuche, que es conmemoración a la muestra que solamente de oleas, ¿no? Pues entonces, como no, trabajar una olea. Pepe. Vamos a decirle a Pepe que suba por ti. Sube por unas cosillas más sencillas, anda. Sí, baja unas cosillas. No, pero eso va por el ascensor. No preocupado. Va por el ascensor. Venga, seguimos. Es que han faltado sillas al final. Entonces la idea es explicar un poco el proceso de cómo un árbol que ha estado en la naturaleza y por diferentes motivos se ha tenido que extraer, entonces como de material, digamos, de descarte o de desecho forestal, pasa a ser un bonsai, ¿vale? En un principio se extrae, se enraiza, que es lo principal, se deja mínimo de 1 a 2 años, dependiendo de la especie. En este caso, este árbol lleva 2 años sin tocarse, ¿vale? ¿Por qué tiene todo esto, no? Que supuestamente son chupones. Bueno, pues se le dejan porque todo eso lo que hace es producir raíz. Entonces ahora yo lo quito ahora y ahora ya tengo la raíz. O sea, la raíz de este me dará fuerza a este. Y en un árbol tan viejo es conveniente dejarlo el primer año por lo menos. Porque si tú vas eliminando esto, el árbol tiene muy poca fuerza como para bombear savia hacia arriba. Lo que quiero esta tarde es que seáis capaces de entender el proceso del tiempo, de los protocolos y de las intervenciones en su debido momento, siempre respetando el árbol. Tenemos el hándicap de que hacemos obra de arte con seres vivos. Eso conlleva una serie de técnicas, cuidado y respeto hacia el proceso. ¿Vale? Entonces, árbol que lleva 2 años enraizando. Es el momento. No sería un momento ideal porque ya sabéis que los acebuches se trabajan en primavera y verano, ¿no? Pero en este caso lo hemos decidido correcto porque tiene mucho vigor. Entonces sabemos de sobra que en el sitio donde estamos no va a sufrir. Otra cosa ahora que tenemos que tener en cuenta, vale, ahora es un material bruto que sale del monte y está aquí. ¿Y ahora qué hacemos con eso, no? La verdad que este árbol es un árbol que llevará un estilo o un no estilo bastante inusual. Porque como veis no tiene ramas bajas, no tiene un poco gordo, no es el típico árbol idealizado que tenemos del bonsai. Sale un poco fuera de los estereotipos y de los diseños, ¿no? Entonces, se llamaría Bunji, ¿no? O literario. No estoy muy de acuerdo en ese sentido, pero bueno, se puede orientar por ahí, ¿no? Es una polémica que se puede debatir durante días y horas. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando trabajamos un árbol? El nevari, ¿no? Todos más o menos tenemos unas nociones de bonsai, entonces el nevari ya sabemos que es la base. Yo llevo un rato descubriendo y hemos descubierto que el mejor nevari por anchura, lo tiene aquí, en este frente. Entonces, si pongo una tabla ahí, digo nevari, un punto.
este de aquí. No quiere decir que sea el definitivo, porque si no es ese, puede ser un pelín más inclinado en este lado y este un poquito más sugestivo. Ahora, viene la segunda parte, Tachiagari. Tachiagari sería el primer tramo del árbol. Otro punto importante, cuando hacemos un diseño inicial en un árbol virgen como este, siempre nos basamos en Nebari y Tachiagari. Ya, el primer, o sea, la base y el primer tercio. ¿Vale? Una vez que tenemos claro eso, que la verdad que no lo tenemos claro, vamos a quitar los chupones. Entonces, ¿estáis de acuerdo con el frente aproximadamente, no? Sí. Vale. ¿Qué pasa en este frente? El árbol sale muy bien, tiene una arrancada preciosa. Podemos girarlo un pelín más acá. Podemos marcarlo aproximadamente. ¿Vale? Tiene este que hemos dicho antes. Pero en esto sale hacia el frente, ¿no? Es bastante molesto, es más agradable. Donde aún conservo la anchura de Nebari, sale y ya es más sugestivo, ya entra hacia adentro, sale hacia afuera y ya el árbol se pierde. Tiene un problema, entre comillas, importante, que es que el árbol se va hacia atrás, ¿no? Que es un árbol que cabecea hacia atrás. ¿Cómo lo corregimos? Bueno, ya hemos elegido el frente, ahora vendría el ángulo de inclinación o el ángulo de plantación. Punto muy importante dentro del bonsái. Como sabéis, nosotros utilizamos cuñas o cualquier calzo que tengamos a mano. Entonces, como el árbol se va hacia atrás, ya veréis un cambio. Pues directamente lo echaremos hacia adelante. Ya ese defecto no lo tiene. O lo aparenta menos, ¿no? No estáis de acuerdo. La verdad que es un árbol bastante libre. O sea, marcarle un frente y marcarle un ángulo es muy difícil porque es tan bonito por todos los lados que al final este árbol debe de ser trabajado con un sentido abierto, de libertad, no marcado en un plano, ¿no? Bidimensional, tiene que ser un árbol tridimensional. Entonces, evidentemente para la foto, para el trabajo y para todo, los árboles tienen que tener un frente, o deben. ¿Ve? Así lo he puesto, he corregido aquello, pero es demasiado recto, ¿no? Pierde un poco esa vejez que tiene, ese toque de la tramontana, ¿no? Que es donde ha vivido, ¿no? Y si veis a Mallorca, pues la idea podría ser inclinado hacia adelante y un poquito así. Si no estáis de acuerdo, lo decís, ¿vale? Sí. Parece que la línea no. Estamos aquí, olvidados del verde. Cuando tú te centres en trabajar un árbol, porque esta rama la tengo bien situada o aquella rama la tiene bien situada, vas mal. Vas mal. La casa no se empieza por el tejado, se empieza por los cimientos. El tejado se construirá para un lado o para el otro. Yo creo que por ahí. ¿Qué sería ahí? No estoy muy seguro, ¿eh? Así que necesito un poco de ayuda. Venga, ya pegando, porque para los dedos de todo, hay todo muy callado. Además que es algo complejo incluso para nosotros, ¿eh? No es una cosa fácil. Ahí. Pero sí, yo creo que Ahí mejor. ¿no? Ahora sí. Otra cosa que en el frente se tiene que ver es la madera muerta y la madera viva. Entonces, si lo ponemos de una cara que solo se vea la viva y la muerta no, o al contrario, tiene que verse las dos situaciones. Interesante. ¿En qué me baso para las inclinaciones, para los frentes? Como ya he dicho, el Nebari debe de ser más ancho, se debe de combinar bien la madera muerta y la madera viva. Ya sabéis que nosotros dentro del bonsái trabajamos árboles en un estado ya de madurez y de vejez avanzado. Nos gustan los árboles a partir del estadio número 10. El número 10 sería la arquitectura monumental, que sería
Un olivo como este, por ejemplo, sería un estadio 10, y luego el Bullín de Miguel Ángel ya pasaría al estadio sobrepasado el número 10, que es ya en una decadencia. La decadencia puede ser siglos, ¿no? Ya sabemos que un árbol puede vivir cientos de años. Cuando lo inclino hacia allá, ¿es por qué? Porque el trauma que a este árbol lo hace inclinar hacia allí me lo marca aquí, todo este chari, ¿no? Que le llamamos nosotros, o madera muerta. Entonces, por naturaleza, el árbol tiene algo, un viento fuerte, un empuje, o una roca que tiene aquí, entonces debe de ir hacia allá. Que es por eso por lo que le hemos inclinado hacia allá. Y luego en este punto tiene un punto muy interesante, que es que las curvas no son repetidas. O sea, en un mismo tramo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 curvas. Una pasada. El chari queda protegido debajo. Luego, ¿estáis de acuerdo en este diseño? Sí. Yo creo que podemos sacar bastante partido por aquí, Podría hacer otro diseño también, ¿verdad? Pero no tiene madera muerta. Y el de madera muerta, ¿qué más? Eso se llama análisis estético. Eso cuando tú haces una tabla, un ejercicio muy interesante que hay en la enseñanza, se llama análisis estético. Empezamos con valores. Este valor, aquí perdemos el Nevari, y el de madera muerta, total, que pierde vejez, pierde austeridad, pierde tranquilidad, en fin. Bueno, tranquilidad en este caso no, pero... Pierde la sensación que tiene del otro lado de la felicidad. Desde este lado... Sí. Parece, ¿verdad? La primera curva parece más ancha que la perspectiva. Y también parece como que tiene menos movimiento. Menos movimiento, exactamente. Aquí gana juventud. Aquí pierde la esencia de Claro que sí. Entonces, sí, es verdad que es muy bonito, no deja de perder ese encanto que tiene. Entonces, ¿por qué le doy la vuelta y comparamos? Porque un árbol así debe de ser bonito por todos los lados. Entonces, es bonito, por el otro lado es más bonito, pero por aquí también. Si fuera feo, por el otro lado sería más feo todo. Entonces decidimos este frente, ¿verdad? Incluso no tanto, un pelín Ahí, ¿no? ahí. Aquí, ¿no? Aquí lo que pasa es que me decanto más, un pelín más acá, porque aquí perdemos la noción de dónde sale la de atrás. Entonces eso, ahí perdemos un valor que es la tranquilidad. La tranquilidad de que el árbol tiene una continuidad de vida hacia arriba. Entonces, si tú ya haces un pelín aquí, Se ve la salida. se ve un pelín mejor la salida. Y gana Nevari. Nevari interesante en este punto que se vea la avena viva. Hay varios árboles aquí que hemos discutido, en concreto uno que yo tengo ahí y otro que hay por ahí que es de César, un chojín pequeño ese de ahí, que lo hablábamos el otro día, que pueden ser dos frentes muy buenos. ¿Por qué nos hemos decantado, tanto él como yo hemos coincidido, en el que tiene actualmente? Por el tema de la avena viva. Es muy importante que la avena viva se aprecie desde el frente. ¿Por qué? Porque nos da la tranquilidad de que el árbol está en la tierra, que no es un trozo de madera y de buena primera sale un sombrerito verde. Entonces, ese arraigo que él tiene de la tierra al subconsciente nuestro interiormente nos llega a la tranquilidad. Entonces, cuando se hace una obra como esta, todos esos pequeños detalles hace que transmita a vosotros, al observador, por qué me gusta este árbol y este por qué me gusta más y este por qué me gusta menos. Es importante, en esta fase que estamos. Bueno, ya tenemos el diseño previo, ¿no? Tenemos las primeras líneas y ahora el verde. Bueno, tiene otro trabajo, ¿no, Miguel? Que sería la madera muerta. Aquí tiene un bien largo, este árbol hacía este cruce aquí arriba y se cortaron las dos y ha brotado una nada más. Se podría decir, bueno, pero lo cortamos por aquí, ¿no? Y entonces ya nos quedamos con una y nos quedamos con esta línea. Nosotros nos gusta contar cómo el árbol tiene procesos de vida donde él sigue sobreviviendo. El árbol era aquí, esto murió y luego brotó otra vez aquí. O sea, es como un paso del tiempo, son 100 años más añadidos, ¿no? Al cambiar de aquí a aquí. Entonces nosotros esto lo utilizaremos, lo dejaremos reflejado en el árbol
para marcar eso que ocurrió en aquella época. Es como una cicatriz nuestra, una operación, son cosas que tenemos en la vida donde existen, no se puede renegar a ellos. Y en este caso aumenta el valor. Eliminarle ese tenjin sería como la opción más fácil para no complicarse la vida en el trabajo. Lo que realmente difícil es conseguir armonizar el verde con ese tenjin, que es la naturaleza del olivo, que no se parte porque... Exactamente. Porque se conserva. Luego tenemos ese punto donde lo vamos a trabajar. ¿Cuánto lo dejaremos crecer? O sea, ¿cuánto lo dejaremos madera muerta? Para mí es un poco exagerado. Un poco exagerado, ¿por qué? Porque en un árbol tan viejo va a robar mucho protagonismo. Va a robar mucho protagonismo y nos interesa que la obra se mire completa. No hagas tú así y digas, ¡oh! ¡Pum! Artellín, porque es demasiado grotesco, ¿no? Demasiado evidente. Entonces siempre se habla de la sugestión de la obra, ¿no? Que por eso se habla de lo vivo, de lo muerto, de cómo entra, de cómo sale. Por eso veis todos esos juníperos que giran y entran y salen, y eso es todo sugestión. Hasta la mitad. Sutil profundidad, ¿no? Hasta la mitad donde se abre. Entonces, vamos a empezar trabajando la madera. Pues la va a trabajar Miguel Ángel, porque es una persona experimentada y yo confío mucho en él. Entonces, es un dato interesante en este caso, diferente a lo que se suele hacer normalmente. Normalmente se quita toda la corteza. Y en 2007 vino el maestro Kimura al Museo de Marbella y hubo un debate que alguien le preguntó que si era conveniente quitar toda la corteza en una madera muerta. Porque lo normal, o lo que se suele hacer, ¿no?, es cortamos aquí y de aquí para arriba se limpia, ¿no? Y entonces estamos haciendo un paro en la máquina del tiempo. No es creíble, ya la mano del hombre se va a notar. Entonces debe de ser un trabajo degradado. O sea, la parte más arriba, que es donde está más expuesta por viento, por nieve, por sol, será totalmente sin corteza, y aquí empezará una degradación con la corteza. Evidentemente, la parte antigua no la tocaremos y Miguel Ángel trabajará por la parte donde tiene o ha tenido la corteza. ¿Cuánto de alto será? Pues no lo sé. Tendremos que decidirlo, Miguel Ángel. Al final. Así que yo voy a empezar a limpiar la selección de ramas, porque ya sabéis que en el árbol viejo habréis visto que la mayoría de los árboles que hay aquí, todos tienden a tener ramas hacia abajo. ¿Por qué? Porque ¿qué hemos explicado del estadismo? O sea, nosotros vamos al estudio del árbol viejo. Si tú vas a la montaña, el árbol viejo trabaja así. ¿Por qué? En este caso vamos a centrarnos en la especie, que son olivos, ¿no? O acebuchos. ¿Qué tiene el olivo? Aceituna. Crece, sol, aceituna, baja. Crece, sol, aceituna, baja. Entonces debemos de conservar la arquitectura monumental que tienen los olivos. Por eso vamos a bajar todas las ramas, ¿vale? Aquí hay una grande, que ya sabéis que será la Otoshi Eda. Otoshi Eda no tiene por qué ser la primera rama, sino la rama principal. Y este brote de aquí, intentaremos bajarlo hacia aquí. Aquí. Si hubiera una pizarra lo haríamos dibujo, pero vamos, es fácil. Será una Otoshi aquí y luego distribuiremos el verde lo más asimétrico posible. Interesante elegir las primeras líneas, muy importante ahora, porque de esta primera línea es el futuro del árbol. Porque da la casualidad de que este árbol, al ser un árbol perenne, todo lo que no hagamos bien ahora, dentro de 20 años, nos dará mucho reparo en cortar una rama o no cortarla. Así que ahora es el momento. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente eligiendo la primera rama y trabajando esta rama será el resto del árbol. Yo hay muchas veces que elijo un diseño, trabajo la Otoshi o primeras ramas y a partir de esas ramas ya después el árbol va solo. Pero hasta que no tengo definido esos espacios, no pienso en lo de arriba, porque si no mi mente se satura a nivel creativo o a nivel artístico. Vale, pregunta ya, ¿no? Nos preguntan, nos dicen nada. Entonces, ¿cómo se elige la primera línea, no? Pues se eligen buscando puntos diferentes, asimétricos y dejando solamente un brote. Porque ya sabéis que si se deja más de un brote, se llega a engrosar la zona en exceso y produce conicidad inversa y problemas que no queremos en el futuro. Nosotros trabajamos los árboles con vista a 10, 15, 20 años.
O sea, tenemos la capacidad de trabajar un árbol al final, a ponerlo. Es muy difícil, pero solamente con el paso del tiempo, tanto en ellos como en nosotros, te hace verlo. Así que nada, si queréis ir preguntando o subiendo aquí, mirando, lo que queráis, estamos dispuestos a todo. Mira, uno se quita la taza y otro se lo pone. Y si quieres lo ponemos para abajo, Miguel. No lo bajamos un poquito. ¿Quieres trabajar madera o no? Aunque el frente, como dice Antonio, era muy evidente, que lo hemos hablado, solamente cambiándole la postura, es verdad que es evidente, pero lo que ha dicho él tenía 3 frentes que podían valer. Y lo hemos estado viendo con Emilio, ¿verdad, Emilio? Y había otros frentes que son como un poquito más conservadores, en este caso un poquito más atrevidos. ¿Vale? Es importante trabajar con la altura, con la inclinación que tú has decidido. Claro, porque ahora al posicionar las ramas, aunque después vuelva al jardín y lo pongamos normal, cuando vayamos a trabajarlo siempre en este ángulo de plantación. Vamos a trabajarlo y ya cuando se trasplante, pues se coloca, digamos, perfectamente. Hay veces que te lo trasplantas y a los 2 años, dándole vuelta o 3, vas mirando y al final lo inclina un poco más o lo levanta un poco porque también la rama, el verde, digamos, va evolucionando y también los espacios los ve mejor. A ver, tú cuando, como ha dicho Antonio, tú ves, dice, debía hacer este diseño que estaba hablando, y nosotros lo estamos viendo a 20 años, pero también hay pequeñas mejoras que en ese momento, pero son pequeñas cosas. El resto, lo que es el global, lo ves perfectamente tranquilamente. Y ahora hay que traducirlo con el verde que tenemos y llevarlo a la realidad. Es interesante eso, ¿no? Lo que hemos explicado al principio. Lleva 2 años aquí, ahora este invierno lo trabajamos y el año que viene, en primavera, lo trasplantaremos. ¿Vale? Se podría trasplantar, no es necesario tampoco. Se debería decir, Antonio, por norma, que el acebuche, un punto importante que tiene el cultivo, que cuando se recupera es bastante importante darle bastante tiempo para que haga raíces, ¿verdad? Exactamente, es lo que hablábamos, lo que dice Emilio es que lo que hablábamos al principio es mantener toda la rotación, porque en un acebuche o en un olivo es fundamental primero crear un buen pan de raíces. De hecho, le quita los tensores y está cogido. Este árbol está suelto, vive con la raíz que tiene. O sea, en 2 años la cantidad de raíces que ha echado. No sacar un árbol y como ya ha brotado el primer año, ya tal, le doy un toquecito, le doy tal, y eso lo que hace es que se para, ¿verdad, Emilio? Se para y se pega años para. Y un trasplante en mala época también, lo para muchísimo. Los olivos tienen la particularidad que si tú le haces un trabajo en mal momento y tal, se te quedan así parados y tú sigues regándolo y un año y medio, y el árbol, y de pronto un día empieza, bum, 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 se recupera, empieza a brotar, y te dice, es increíble la capacidad que tiene esta especie para, digamos, quedarse quieto sin brotar y mantener hasta que llegue el momento ideal para seguir para adelante. Eso pasa también, Miguel Ángel, cuando se enraizan, ¿no? Sí. Que los metes a lo mejor en el bidón y se tiran meses y no brotan y de repente... Exacto, ellos ven que no es su momento, se quedan ahí quietos, se mantienen y cuando pasa un año y medio, pues empieza a brotar y se vuelve loco brotando. Pero... Es algo bonito, ¿no?
Puedo poner un sustrato más renante al principio, una mezcla de pómez que ya quedaba más o menos 50%, luego superioridad y mucha agua y mucho sol. Y ya está. Bien amarrado al principio, Los olivos son amantes del sol y sobre todo del viento y del verano. Exactamente. El viento, aquí no le va a faltar melas mayas, Aquí se pero cultiva el viento perfecto. le encanta el viento. Gente de Ferrara y demás. He tenido el privilegio de trabajar o de mantener el Museo de Cosas de Marbella y no sé si alguno lo conoceréis, que ya y ese museo tenía una colección de acebuches, que eran acebuches de aquí, y nunca fueron bien, y la conclusión que se llegó es que estaban en un patio cerrado y estaban faltos de viento. Y para que veáis lo importante que es el viento para ellos, ¿no? Eso ya te puede arrancar. Vamos a ponerla así para que veáis cómo trabaja la madera. Básicamente lo que hemos dicho al principio, ¿vale? Voy a ir quitando la parte nueva, digamos la vena viva, y conservando lo viejo, ¿lo veis? Lo negro es lo viejo, y lo otro es donde estaba vivo. Y trabajo en forma de katana también, que es la forma que tiene. O la cuchilla. Con esa herramienta no le salta, tienes que tener cuidado con los ojos, con el Sí. Deberíamos tener gafas de protección, ¿no? Pues eso ya de prevención de riesgos laborales sabrá lo que está haciendo con nosotros. PRL. Yo creo que ya lo tiene bastante entrenado. No, cuando hay que usar gafas obligatoriamente es cuando se trabaja con la máquina. Sabes que hay diferentes tipos de trabajo de madera muerta, con máquina o a mano. A mano es menos probable. Una cosa que es muy peligroso, que nunca se tiene en cuenta, es el líquido de Jean. Miguel Ángel y yo estuvimos en Francia no, en Mistral, ¿te acuerdas? Claro. Había un francés que nos llamó mucho la atención porque en la época de Armado y de toda esa gente, y había uno de ellos que iba con gafas de sol pintando. Entonces le preguntamos, le había entrado el líquido de Jean pintando un bonsai y había tenido que ir al hospital, había tenido un problema gravísimo, ¿no? Hombre, esto daros cuenta que es azufre con cal. Imaginaros, siempre hay que tenerle respeto a sulfuro Cálcico. Como veis, trabajo a beta, ¿eh? O sea, si la beta del olivo es así, la fisuradora entra en beta. Hay diferentes calibres, las herramientas podéis verlas todas, ¿eh? No llevaron ninguna, pero... Otra particularidad que tiene el olivo es que si observáis las ramas, normalmente las hojas van una frente a otra, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando tú cortas, si las dos hojas están, digamos, así en el plano, pues los brotes nuevos van rectos. Pero si cortamos cuando están así, sale uno hacia arriba y otro hacia abajo. Por eso muchas veces cuando cortamos la ramita hay que mirar hacia dónde están los brotes. Porque si, por ejemplo, yo corto aquí, ¿veis? Ese va a ir hacia abajo. Y a lo mejor lo que me interesa es que ese brote salga hacia abajo. Si lo corto aquí, que están las dos así, me van a salir así. Entonces es muy importante a la hora de pintar que os fijéis cómo hacerlo.
También podéis pensar, bueno, cuando se trabaja un árbol, nosotros tenemos una experiencia, si tenéis ganas de probar con trabajo, con fisurar, trabajar, siempre un trozo de madera muerta cualquiera que tenga un trozo de verde podéis probar. Cortar un trozo de cualquier olivo y empezaréis a jugar, tirar de la fibra, una muy buena manera de, incluso con la máquina también, ¿no? Sí, hay, es que no me puedo ver ninguno. Hay como unos rascadores que son un mango así de acero que lo engancha y tira de la fibra de la madera y se quedan totalmente como naturales totalmente. ¿No tenéis ninguna preguntilla del estilo un jean ni nada? Aunque Antonio dice que aquí vamos a tener un debate, ¿no? Bueno, A ver, ¿tú por qué has dicho que no estás de acuerdo con eso? ¿con que este árbol sea un muñín? No, con lo del tema del estilo. Del no estilo. El no estilo. Sí, porque se supone que es un árbol que va un poco fuera, ¿no? De los estilos. Pero para eso hay que explicar un poco de la historia del bonsai. Pues sí, claro, que ¿De eso ahora? un poquito, ¿no? Ahora que estamos locos por aprender. Sí, yo soy una persona que la puedo explicar perfectamente. Y no está muy lejos. Ya ves. Ay, Emilio. Emilio, vente. Aunque no te lo prepares. Me he preparado una chuleta, pero sabía que te iba a tocar. Bueno, Emilio es compañero nuestro de hace muchos años y él está muy dedicado a todo el tema penjin, porque sabéis que el penjin es el bonsai, supuesto bonsai chino, que no es bonsai, es penjin. Y el bonsai viene de ahí, ¿no? Viene de la madre china, pasa por Corea y pasa a Japón, donde Japón lo estiliza a su estética budista. Y ahí es prácticamente donde empieza el origen, que este árbol podría llamarse que es el origen del bonsai, ¿no? Porque es el estilo de los literatos, ¿no? De los monjes. Bueno, ya Lo Emilio... que hay que pensar con el Bunjin, vamos a llamarlo el no estilo, es que no se puede clasificar como un estilo. ¿Por qué? Porque es una belleza aplicable a cualquier estilo. O sea, tú puedes tener un chocán Bunjin, puedes tener un mollo Bunjin, una cascada Bunjin, un bosque Bunjin, multitronco. Entonces, claro, una tipología de belleza así que se puede aplicar a cualquier estilo ya directamente no es aplicable, no podemos decir que es un estilo. También es que una clasificación que viene directamente del mundo de la pintura china. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que es una tipología de belleza que se atribuye más al tema de las formalidades. En Japón, en todas las artes finas japonesas, normalmente se suelen dar tres tipologías más o menos de belleza: masculina, femenina y la más espiritual. Esta viene a ser más la espiritual, la que corresponde más a la estética zen, al tema de los monjes zen. Entonces, la característica principal de esta tipología de árboles es el vacío. Son los árboles que menos materia tienen y son los que sugestionan más por esa presencia tan fuerte del vacío. Y lo que había que aprovechar también es que, como estamos en un entorno que es muy especial porque se ha hecho un monográfico de olivo, es un árbol muy representativo del Mediterráneo. Entonces se podría empezar a hablar un poco de lo que se ha hablado siempre del tema del bonsai mediterráneo. Hace poco algunos compañeros sabéis que nos han publicado un artículo en una revista internacional hablando así un poco del tema de los valores estéticos del Bunjin mediterráneo. Y por hacer un poco una comparativa, ¿no? Porque en Japón se dice eso, la belleza masculina que corresponde a algo que es no-vi, es la belleza masculina. La belleza femenina se define como la yuga no-vi y la belleza espiritual que es el yuga no-vi, el misterio. Entonces eso, por ejemplo, traspuesto en China, la comparativa podremos decir que el yin, el yang y el mu, que es el vacío.
¿Y a alguien se le ocurre qué paralelismo podemos buscar aquí en Occidente? La verdad que es un tema muy interesante, porque él va orientando todo el tema espiritual, que al final es lo que nos interesa, ¿no? El bonsai como camino de la vida, ¿no? Como experiencia. Entonces, está haciendo unos reflejos muy interesantes. Que a ver, muchas veces en el bonsai se habla, sobre todo que además aquí, no el fallo, porque bueno, al final es una cosa cultural, de tratar de hacer una cosa científica, ¿no? De que si tiene tales proporciones va a ser más bello, va a ser menos bello, pero en Japón es totalmente diferente. Allí se mueve más por unos gustos, unas sensaciones que ellos pues definen como eso, como los valores estéticos, y lo aplican a todas las artes finas japonesas. Entonces, claro, sería interesante de ir buscando ese paralelismo. Yo, por ejemplo, la formalidad masculina, donde se puede encontrar en el estoicismo, yo creo que es una de las fuentes filosóficas donde más podemos la disciplina de Marco Aurelio. Que también, ¿cuál es la primera idea que tienen las religiones y las filosofías occidentales del primer hombre en la Tierra? Adán. ¿Cuál es la primera mujer? Eva. Entonces, claro, hay una serie de paralelismos que sería interesante irlos tocando. ¿Cuál sería el punto espiritual, ¿no? Lo que dice el hombre o la mujer y dice el espiritual, que sería nuestro monje, ¿no? Nuestro monje de clausura o monja de clausura. Ahí es donde lanza el espíritu. Entonces, dependiendo de... Ya entramos en los estilos, ¿no? Pues ya volvemos a ver los estilos, porque al final los estilos se hacen después de la Segunda Guerra Mundial, lo sabéis, ¿no? En Japón no existían los estilos como tal, se constituye toda la escuela y ahí se elaboran los estilos. Los estilos es una manera de encuadrar los árboles para hacerlos más cercanos a todo el mundo. Porque la verdad que esto era un tema un poco más, no quiero decir elitista ni clasista, pero era un poco más tema cultural, músicos, poetas, literatos, ¿no? Y venía mucho al venir del mundo del peñín, claro, ellos lo clasificaban más según la zona, porque en China se clasificaba el estilo según la zona donde se hacía. En Japón viene la primera vez que se hace una visión naturalista, porque el tema de los estilos es totalmente natural, o sea, es el reflejo más fiel que hay en la naturaleza, porque si salimos a la naturaleza sí vamos a encontrar todos los estilos, incluso el bunjin, ¿sabes? Porque también precisamente va sobre todo este tipo de olivos, yo lo he visto muchas veces incluso en plantaciones de árboles que se han abandonado y por falta de cultivo se quedan mucho más raquíticos, podríamos decir, se ven naturalmente. O incluso las partes mismas que se abren así se quedan los troncos que es muy natural. luego hay otro punto interesante, que vaya, hay otro punto interesante donde lo que pasa es que aquí me voy a meter en un charco importante, pero la verdad es que me da un poco igual. Es que este árbol, llamarlo un yin sería un atrevimiento, porque bueno, es mi opinión personal, y según la enseñanza y lo que he percibido y lo que me han enseñado, tiene demasiado carácter. O sea, un llamador y hacerlo un yin muy protagonista. El un yin normalmente suele ser un árbol de semilla, un árbol de semilla con muchísimos años, donde tú verdaderamente ves el paso del tiempo como bonsai. Hay una serie de soluciones estéticas en el bonsai. Cuando un árbol no va para más, pues se encarrilan en yin, cascada, en fin, hay una... Ahí está la importancia de conocer un poco el tema del análisis estético de los valores, porque tú puedes decir que es un árbol formal, pero tiende también hacia el yin. Pues, por ejemplo, la pintura formal, pero tiene parte de bunjin, o parte informal y parte de bunjin también. Antonio, perdona, ¿por qué has hecho esto con el Andrés y el papel? El papel es para proteger la corteza, porque es una rama muy gorda que va hacia arriba,
y el olivo tiene la corteza muy fina. Entonces esto lo que hace es protegerla un poco. No es por nada, es por protección. Y por aprender. Lo ideal sería que la asociación tuviera papel de arroz auténtico japonés, pero está pedido, pero no ha llegado. No se ha hecho. Está pedido. Va a pedir, estamos esperando. No, se pone ese papel de arroz. Pero vamos, el filtro de cocina tampoco es ninguna mala cosa. Pusita. Yo es por darle un poco de caña a Miguel Ángel. La verdad que me gusta. El arroz hay que darle caña. Me gusta darle caña. La confianza. Bueno, de ahí sale la caña de arroz. Y Antonio, ¿y esa especie tiene en la naturaleza esa hoja tan diminuta? Perdona, no, ¿Esa especie en la naturaleza tiene esa hoja tan diminuta? Sí, tiene este tipo de hoja por el tipo de, igual que la corteza, por el tipo de sitio donde vive. La tramontana, no sé si habéis estado alguna vez en la tramontana, en la pasada, el sitio, esta caliza, viento marino, frío, pero frío de nieve, veranos terribles de sequía, entonces prácticamente son supervivientes y hacen trabajo así. De hecho, vino el viernes, vino María, que es nuestro técnico de ayuntamiento, que es un gran entendido en árboles, y se quedó maravillado con la hojita de este acebuche. No, son yastres, ¿no? Allí en Mallorca dicen yastres, en Cataluña. Quedó maravillado porque es que es diminuta. Para nosotros es una gran virtud, porque nosotros dentro de los valores que tenemos es el concepto de la miniatura, ¿no? De miniaturización. De hecho, la definición literal es eso, ¿no? Árboles macetas miniaturizados con una estética técnica. El budismo zen. Ahí. Es que las personas que practican budismo, la naturaleza sobre todo, es algo que ellos admiran muchísimo. De ahí, por ejemplo, los arreglos florales de Ikebana y todas las piedras, el suiseki, todo lo que es natural, ellos están relacionados porque aman a la naturaleza. Y hay otra cosa que tiene esta especie, que cuando se trabaja, como en este caso que lleva 2 años, digamos, recuperado, las ramas todavía tienen una flexibilidad importante. Entonces se pueden mover, se pueden dar unas curvas importantes. Pues, a diferencia de una sabina, que sabéis que los pinos que tienen lo que es la gomita esta, que cuando tú lo cortas la resina, que tú la cortas, son flexibles y tal, pero el acebuche, al no tener resina, cuando una rama se envejece, ya no, entonces hay que cogerlo en el momento, este momento ideal. Yo tengo una pregunta respecto al bonsái en general. Sí. Sabemos que se empezó a trabajar bonsái por el tema de transportar medicamentos a los campos de batalla, utilizando plantas medicinales o algo así. Eso es otra creencia que hay, pero no. Esa es la pachanga, ¿no? Te refieres a la pachanga, ¿no? Sí, a la pachanga egipcia, donde los egipcios
evidentemente se conservan árboles en maceta, pero no llevan ninguna estética, llevan un objetivo, que es transportar medicamentos frescos a la pregunta era respecto a eso. Eso lo explica hay gente que tiene esa teoría, pero yo no la conservo. La pregunta concreta era, ¿se sabe por qué o cómo y para qué se empezó a dar estética a los árboles en maceta? Se supone que viene mucho del mundo chino de la construcción de jardines. Para ellos tener una primera idea, hacer un primer boceto del jardín, del paisajismo, empezaron a utilizar rocas, piedras, árboles, agua, y entonces, claro, al hacer un estudio paisajístico, pues claro, decían, coño, es que queda precioso. Ahí entonces, claro, ya hacían por conservarlo. Y ahí, claro, la diferencia, el punto radical es lo que dice Antonio, es empezar a introducir el elemento estético en un árbol, que no solo es la técnica de poder transportar esos ingredientes. Es el punto que ahí que empieza el mundo estético y es cuando se convierte en un arte. También se cree que, no tiene mucha base, lo que he escrito está, que la montaña amarilla china, ¿sabes cuál es, no? Ese tipo de montaña, no recuerdo el nombre, donde está todos los acantilados. Entonces ellos viajan allí a la naturaleza, porque la naturaleza es la maestra inspiradora de cualquier arte, viajan a tomar el té, escriben poesía, entonces ellos quieren trasladar eso a casa, ¿no? O a su entorno. Y todo el bonsai, o bueno, el penguin en este caso, empieza con el paisaje, roca y agua. Ahí empieza lo que sería el monkey, el sarikei. Se supone que viene de ahí. Todo tema estético. Eso del tema egipcio, es verdad que está en la tumba y está registrado, pero no estoy de acuerdo en que sea un origen. El fin era otro. Simplemente era una manera de transportar medicamentos y plantas medicinales de aquella época, imagino. Básicamente mantenerlas frescas en el sitio donde no lo olvidan. El motivo por de la rama de esa dirección y no en otra. La rama en dirección la quiero cruzar, es una rama bastante difícil, pero la quiero cruzar a nivel de que el árbol ya esté integrado, no se vea tanto espacio de tronco, de que la copa esté armonizada con el resto del árbol. Una cosa importante en el bonsai, que el verde no importa dónde nazca, sino donde tú lo posicionas. ¿Vale? Es un criterio personal. Es un criterio personal, sí, aquí sí. Un criterio personal donde tengo una ideología o tengo idealizado donde quiero los espacios llenos y los espacios vacíos por el resultado final. Y una cosa, habéis comentado que este árbol, a ver si un poco, sigue siendo muy flexible. Si hubiese perdido ya esa flexibilidad, ¿tendrías que haber elegido otra rama principal o hubiese cambiado el estilo? Normalmente lo que se hace es que se corta esa rama gruesa y se deja que brote de nuevo y que no se te vuelva a pasar, porque es un año que pierdes, ¿no? O sea que los árboles tienen su buen momento para trabajarlo y por eso si deja que la rama se dignifique y después pues no, tiene que tener su momento, si no tienes que volver otra vez para atrás. ¿Qué es lo bueno de eso? Que has enraizado mucho pero has perdido un año. Aquí cuando yo hablamos muchas veces, no, este árbol estará bonito dentro de 3, 5 años, 6 años, y mucha gente le pone una cara, no dice, no voy a, pero es que así, no. El bonsai, ¿os acordáis que ya expliqué que se diferencia de otras obras de arte en el tiempo? La cuarta dimensión, el ancho, el alto y el fondo, pero la dimensión que falta por el tiempo, el volumen.
porque viven, evolucionan. Tú le das hoy un diseño y a los 10 años, 15, lo mismo tienes que volver a rehacerlo, digamos, porque es un ser vivo que va creciendo y entonces... ¿Cuáles son las enfermedades que más comúnmente pueden tener este tipo de árboles? Pues suelen tener chiquilla, ¿no? Chiquilla venenosa, luego los típicos price, ¿no? Esos que se comen los gusanos transparentes, esos. Y esos son bastante fáciles de erradicar. El problema sería tipo tuberculosis, que sería una bacteria, ¿no? Una cosa vírica que va en el interior, que eso es bastante complicado de quitar. La tuberculosis, y ahora hay mucho repilo. Repilo, pero muchísimo, ¿eh? Hay colecciones enteras llenas de repilo. Así que hay que tener cuidado con las herramientas, no trasladar una herramienta de una colección a otra colección. Yo cuando hago talleres suelo utilizar la herramienta de cada alumno. Tengo una serie de herramientas que normalmente no soléis tener, pero tengo esa manía y se agradece bastante. Y luego cuando dedicamos un taller o de una expo, es interesante tratar, desinfectar, porque están en contacto con muchos árboles que no sabemos lo que más nos tienen. Y tema conífera siempre recomiendo eso, después de una intervención importante, pues eventualmente con cobre o con un tipo de fungicida que sea preventivo. También ocurre que si le deja los alambres, sabéis que las ramas van engordando y le hacen una pequeña herida, pues eso es una fuente por donde puede entrar un montón de hongos, no sé, y de todo tipo de enfermedades. Entonces hay que estar pendiente del alambre, que no se llegue a clavar. Porque para esas pequeñas heriditas, al clavarse, pues es una fuente de entrada. Como hemos dicho al principio, vamos a dejar más ramas, pero no tenemos que dejar, ¿no? Un primer trabajo y ahora se quedará un poquito más cubierto de verde. Después ya con el tiempo, como ha dicho Miguel Ángel antes, incluso modificaremos el ángulo de plantación, dependiendo de lo que asome el trabajo. Normalmente cuando se trasplanta un árbol está oculto una parte del nevario, porque cuando se enraiza se tiende a enterrar mucho más, ¿no? Para dar seguridad, para que enraice mejor. Esta especie es una especie muy particular para bonsái porque lo tiene todo. Tiene hoja pequeña, se cultiva bien, hace una madera increíble, corteza maravillosa, da flores, da frutos. O sea, es una especie muy interesante. Sobre todo para empezar también, ¿eh? Es una especie que, por desgracia, aguanta bastante todas las penurias que pasan con nosotros. A empezar está muy bien. No te va a meter en ejemplo así, pero sí que puedes empezar con olivitos y paisajes, con rocas, muchas cosas que pueden hacer. Perdona que esté así porque tengo que poner de frente a la cara, no puedo trabajar la... Alambre en el olivo, usamos un alambre de aluminio, siempre aluminio, ¿eh? La aleación está de aluminio en todo lo que no sean coníferas. Una pregunta muy típica también. Y luego se usan calibres normalmente ahora un poco más gruesos de lo normal. Cuando se alambra un árbol por primera vez, se usan calibres más gruesos.
lo ponemos bien abierto y no apretado, más bien flojo. ¿Cuánto tiempo se quedará el alambre puesto? Un ratito. Hasta que empieza a clavarse. El alambre cuando empieza a clavar se quita y solamente se quita la rama que está clavada, no hay por qué quitarlo todo. Si está bien alambrado, clavará todo por igual. Si no lo hemos alambrado bien, habrá zonas donde clavemos. A mí es verdad que el árbol no crece igual por todas partes. Una cosa que cuando se alambra el árbol sería interesante, porque normalmente se dice, claro, no pinzarlo hasta que la rama no tiene el grosor deseado, pero no se le puede aplicar, ahora por ejemplo este árbol se alambra, sería interesante hacerle a lo mejor un poco de pinzado, pero no por hacerle la forma, sino porque el alambre dure más tiempo en la rama y entonces conseguimos que formen anillo las ramas. O sea, que sea más eficaz ese primer alambrado, que si quieres más tiempo... Sí, entiendo lo que quieres decir. Que luego ya en un momento habrá tiempo de dejar ramas de sacrificio para que engorde esa misma estructura. Sí. Bueno, cada uno tiene sus técnicas y hay historias, pero sí es verdad que, por ejemplo, en un árbol así, o en árboles que llegan después del verano, y dices, oh, esto está empezando a clavar, entonces ya sabes tú que el árbol durante la temporada de valor vegetativo no va a engordar. Entonces, recomiendo dejarlo incluso hasta marzo-abril, cuando tú lo ves sin quitar el alambre. Cuando tú ves que empieza a clavar, dejarlo un pelín más, porque el hecho de que el alambre incruste un poco, ahora un poco, ojo que esto es 2 semanas no tiene clavantero. ¿Por qué? Porque el árbol por dentro hace una madera que se llama madera de reacción. Al tener el alambre, el árbol, lo que es el duramen y reacciona, el duramen no, sería más bien el cambio, ¿no? Sí. Va reaccionando y entonces al reaccionar y compartimentar queda la rama en posición. A eso te refieres, ¿no? Es una técnica que hay que estar encima. No se puede deslizar, es como cuando estamos con el tema de primavera y otoño. Ya sabemos que el riego no es un riego manta. Lo fácil es regar todo y que todo salga la por la obra de drenaje. Lo difícil es saber cuándo y qué ejemplar regar. Ahí pasa igual. Ahí si no controlamos bien ese tema, es mejor regar a manta. Pero vamos, lo que el alambre se le clave a un aficionado normal que pueda tener 15 árboles o 18 o 20, no sé, que se le clave el alambre, no lo normal. Que se le clave a una persona que tenga, como Antonio, un vivero enorme y tiene allí 400 árboles, claro, es normal que a alguno se le clave. No estará diciendo que a mí se me clava el alambre, ¿no? ¿Eh? No estará diciendo que a mí se me clava la alambre. Te he puesto como ejemplo. Sí se me clava la alambre, claro, obviamente. Claro, es que es muy difícil de estar encima de todos los árboles. Entonces que se le clave a un aficionado, pues es para darle un suspenso, vaya. Sí, porque es un riesgo innecesario que no... Claro. Sí, es verdad que si el alambre está correctamente puesto, con ángulos abiertos, no marcará de por vida. Pero si el alambre está mal puesto, quedarán marcas para toda la vida y eso no va bien. ¿Veis? Estamos aprovechando todas y cada una de las ramitas para dejarlo en esta primera intervención, vamos a llamar así, que tenga mucho verde y que sea menos estresante también esta intervención. Bueno, me imagino que hoy no habréis regado ninguno, ¿no?
Sí, pues yo le he dicho que lo pusiese debajo de la lluvia. Verdaderamente con la tarde que hace es de agradecer ver las salas llenas, ¿eh? Ya ves. La verdad que Madre mía. se agradece. A eso se llama afición. Esto después se hará haciendo con podas, ¿vale? Aunque veáis ahora las ramas muy largas, después se van consiguiendo grosores con podas traseras, ¿no? Cuando tienes el grosor, por atrás. Pues es un trabajo que se hace ahora pues, para que veáis un poco la idealización de la copa donde la queremos. Pero después habrá que cortar atrás. Incluso esta rama, que viene todo así, después habrá que cortarla por aquí y dejarla crecer otra vez nuevamente. Son trabajos que se harán posteriormente, pero ahora mismo es la idea. Vamos bien, ¿no? Ya ves. Divino. Bueno, no vamos a entregar de comida, ¿no? ¿Quieres? Digamos, ¿no? La gente que ha participado, ¿no? Y a otro alumno que no lo recogieron después. Pues imaginaros la lluvia que está cayendo hoy aquí, en Japón, que Paco Gómez puede decirlo también, en esta época de noviembre, es todos los días así, todos los días. Llueve, llueve, llueve. Entonces, cuando estábamos en el aula, muchísimas veces, porque aquí, claro, cuando llueve tanto, hemos dicho que muchas veces si está muy mojado el árbol, para doblar las ramas y tal, pues que hay más riesgo, ¿no? Y bueno, allí se trabajaba, se metía el árbol dentro del aula y con un ventilador se ponía para que se secara todas las ramas y se pudiese trabajar, si no, es muy difícil. Y allí es constantemente esta lluvia, un día, otro día, y ya te llega a acostumbrar de una forma increíble, vaya. Queda algo más por ahí. Nada más bien. ¿Está bien ya? Está estupendo. El lápiz en el bonsai siempre va hacia el observador. Si observáis con las plantas, observáis que los árboles, prácticamente todos, y el que no está mal diseñado, tiene que venir hacia el observador, porque eso lo que hace es que tú te sientes la magnitud que tiene el árbol, ¿no? Lo miras y luego él se echa sobre ti, ¿no? Entonces tú te das cuenta de que eres algo insignificante dentro de su presencia, ¿no? Hacia adelante. Este sería el ápice. Este era el antiguo ápice, se va a quedar después del verde, nace, muere y ahora él se reconstruye otra vez y va a la misma dirección que este. En Japón también lo primero que se aprende es a barrer. Eso... Para ello la limpieza es...
poco la parte de atrás, ¿no? Esperemos que algún día veamos en Benalolea este árbol, ¿eh? Sí, seguro que lo vamos a ver. El primer árbol que se trabajó en Benalolea fue también este, que es un yin igualmente. Fue un yin igualmente. Bueno, la forma de similar. ¿Sabéis el olivo de hoja compuesta, ¿no? Quiere decir que sale una paralela a la otra. Entonces, es un poco pequeño, pero bueno, aquí se puede ver mejor, ¿no? Cuando nosotros podamos, siempre podamos aquí en medio, ¿no? Deja aquí, corta aquí y aquí. Siempre así. Así. Tener en cuenta que es un primer trabajo, ¿vale? Entonces, pues más o menos lo que es interesante ahora es que os fijéis en cómo quedan las estructuras y... Lo que se está construyendo, digamos, es como El esqueleto. el esqueleto de verificación. Es muy importante lo del frente, el ángulo de inclinación, todo eso es crucial ahora. Luego las ramas van, evidentemente las primeras van más hacia afuera del sol, la otra viene encima, hasta hacer el triángulo, ¿no? La pirámide que no es porque los árboles no tienen esa forma porque a nosotros nos guste más, sino es porque es la forma natural que tienen de crecer. ¿va cambiando o no va cambiando? Me ha dado muchas veces el caso en el mundo del bonsái, ¿vale? Que un árbol como el que estaba antes aquí tiene un precio. Ahora ya el precio cambia totalmente. Yo trabajé una sabina en Granada que se lo habían dado a una persona y dije, ¿yo para qué quiero esto? No se puede hacer nada con eso. Era un árbol el más difícil que me enfrenté, yo creo, hasta el momento. Y Paco Adriano, que me ayudó, y Paco López, que me ayudó a aquella demostración, de regalarla y nadie quererla, fue trabajada y se puso en 1.650 euros la misma planta. Imaginar, nadie la veía y al final pues la verdad que tuvo un trabajo grande. Sudamos lo más grande, la regalamos, no imaginar, pero quedó un resultado muy bueno. Eso es patito feo. Patito feo en el bonsái existe, ¿eh? Cuando empieza un cursillo, todo el mundo corre, y al final el que elige el último
Bueno, yo creo que ya más o menos, ¿no, Miguel? ¿Sí? ¿Escuchas? Estamos muy... Sí, va a cambiar frente La coche de... Va a cambiar un poquito, ¿veis? Ahora ya proporcionado y estamos mirando y el ángulo y todo pues va a cambiar 15 centímetros, 10 grados. 10 grados, 15 centímetros más. Muy importante la autochilleta, que es la rama principal, y luego un concepto muy a tener en cuenta siempre, que el árbol es una cosa tridimensional, entonces es la profundidad, como una obra de arte, una escultura, ¿no? Tiene que tener profundidad, tiene que tener asimetría, tiene una serie de valores estéticos que es como cualquier obra de arte, hay que tener en cuenta, ¿eh? Nada, si tenéis preguntas o queréis modificar el diseño, estamos a tiempo, ahora o nunca. El diseño no, pero el dueño sí me encantaría. A mí me creo que cambiar el dueño. Los árboles, es verdad que viajan por el tiempo y nosotros compartimos un breve espacio de vida de ellos. Entonces hay que sentirse privilegiado cuando lo tienes en tu colección. Hoy es mío, mañana es de Miguel, la persona lo tiene 40 años, yo eso por desgracia lo he vivido, lo tiene 40 años, después pasa a otra persona, él sigue viviendo. Cuando trabajo un árbol o trabajo en colecciones o trabajo con compañeros que vienen con árboles ya trabajados, me gusta mucho respetar el trabajo inicial que hizo esa persona. No me gusta imponer y destruir lo que ya se ha hecho durante largo plazo. Imponer tu sello. Es que no quiero hablar porque me meto en una historia de competición, cada uno lleva su propio camino, yo lo hago así. A mí no me gusta volver otra vez atrás y otra vez punto cero, me gusta hacer una media. Evidentemente, si tú traes el árbol conmigo es para poder mejorarlo, ¿no? Y yo dentro de mi punto de vista o de mi enseñanza o de la conjunción que lleguemos el dueño, el árbol y yo, los tres. Yo siempre he trabajado con los tres, pero no me gusta ser invasivo. Yo he trabajado en una asociación que estaba Miguel Ángel antes, que por temas de tiempo él me la pasó a mí, y yo sabía perfectamente que eran árboles que eran trabajados por él, y me lo han traído al taller y le digo, este árbol te lo trabaja Miguel. No le he dicho por qué me lo traes a mí, ¿no? Y bueno, y es verdad que dentro de su trabajo pues siempre hemos hecho alguna modificación, pero una leve modificación. No me gusta romper todo para hacer nuevo. Es una tendencia que hay que no estoy de acuerdo. Cada uno tiene que poner su sello. Me parece una falta de respeto. Lo que sí se puede hacer es mejorar un poquito el mismo proyecto, porque también los gustos, eso tengo que decirlo, los gustos van cambiando. A veces que hay moda y hay ciertas temporadas que se trabaja mucho un formato de bonsai y después pasa y se olvida de formato. Entonces, pues, ¿vale? Eso es... Por cada uno una visión de bonsai muy particular y al final las cosas son como son. Pues yo creo que Antonio merece un aplauso, ¿no?
vosotros, que como está la tarde, la verdad que se agradece que estéis así de gente. Bueno, y ahora vamos a entregar unos diplomitas, ¿vale? Para aquellas personas que han participado en esta melodía. Si siguen vivos. Esperemos que lo guardéis como un recuerdo, ¿vale? Y algunos alumnos y alumnas que no pudieron venir del curso de iniciación, ¿vale? Venga, vamos a llamar primero a los del curso de iniciación. Francisco Ortiz Moreno no ha venido, ¿no? ¿No está Pedro? Bueno, Santiago Salazar Alonso, está lloviendo mucho. Este sí está aquí. Un aplauso, hombre. Y queda Alejandro, que tampoco habrá venido. Está de viaje. Está de viaje. Pues nada, ya te lo damos otro día y ahora vamos a hacer entrega con personas. Antonio, vamos a entregar los diplomitas de los participantes. Venga. Sí. José María Pérez. Hoy venga Pérez. María Pérez Vega. Ah, como te llaman, venga de... Venga, esta es la entrega. Tú tranquila, ¿eh? Venga, va a ver. Juan Antonio Martín Pino. De Villanueva de la Concepción. Ahí lo tenéis. José Miguel Márquez. Sí, la familia. Francisco Gómez Lozano. Sebastián Luque. Jaime López. Jaime. Jaime López. Jaime. Jaime. Señor Jaime. Jaime. Raúl Alcalá. César Caracet. Sí, César. César.
Gracias. José López Pozo. Emilio del Árbol. Luis. Aquí no aplaude. Valeriano Carlos. Siempre que llueve, etcétera. Lola no ha venido. Sergio Lozano. Sergio. Sergio. Y ahora Antonio Ponce. Bueno, pues muchas gracias a todos por... Francisco Gómez Hermano. Ay, Paco. Sí, ¿eh? Sí, leche. Tanto de- Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. La verdad que ha sido un Benalolea muy bonito, a pesar de la lluvia y a pesar de todo, ha sido estupendo. Muchas gracias. Yo creo que no va a venir nadie, ningún visitante, aunque podemos recoger la exposición, ¿vale? Que no se vaya, que recoja. Ahora que no llueve, podemos poner los árboles abajo y metemos las mesas dentro y lo vamos dejando todo recogido. Muchas gracias a todos.